Yo estoy muy bien, muy contenta. Siempre es un gusto estar en casa. Volví a Colombia, a Bogotá, hace un par de semanas y decidí lanzarme a la alcaldía de Bogotá porque soy bogotana, nací aquí, aquí he crecido, aquí he vivido, aquí he trabajado la mayoría de mi vida y hago parte del 75% de los bogotanos que estamos tristes y frustrados con el mal rumbo que lleva la ciudad. Yo trabajé en Bogotá hace 20 años, fui alcaldesa local de Santa Fe, luego fui directora de Acción Comunal, hace 10 años o más trabajé con Naciones Unidas y documenté muchas experiencias exitosas de ciudades que salieron adelante en América Latina. De manera que creo que llegó el momento de unirnos nuevamente como ciudadanos, y eso es lo que yo sé hacer en la vida, unir ciudadanos por encima de las causas y peloteras políticas para sacar causas concretas adelante. Así lo hice como senadora, para sacar más de 14 leyes adelante, así lo hice como ciudadana para sacar adelante la consulta anticorrupción, y la que nos necesita ahora es Bogotá. Bogotá necesita que nos unamos, que demos lo mejor, que dejemos el saboteo entre políticos que ha hecho tanto daño y que concretemos las soluciones que existen y que se pueden adoptar para mejorar la calidad del aire, la movilidad y la seguridad en Bogotá. Hace 20 años en la alcaldía primera de Peñalosa, fui alcaldesa local de Santa Fe y directora de Acción Comunal. Y la verdad es que si tú miras la historia de Bogotá, y eso es lo que documentamos en Naciones Unidas, a finales de los 80 Bogotá era un desastre, un desastre. Era una ciudad llena de basuras, era una ciudad carcomida por la politiquería y por la corrupción, era una ciudad prácticamente inmanejable, era una ciudad que apenas estaba por primera vez eligiendo un alcalde popular. Al alcalde de Bogotá lo designaban el presidente de la República. Era una ciudad pobre, no tenía muchos ingresos porque la politiquería y la corrupción se comían todo. Y de la presidencia de César Gaviria, donde se adoptó el Estatuto Orgánico de Bogotá, se le dieron las normas a la ciudad, se independizaron las juntas, por ejemplo, de servicios públicos de los políticos para que fueran realmente técnicas, la ciudad empezó a surgir, a surgir, a surgir, a surgir. Vino Mocus, luego estuvo Peñalosa en su primera administración, luego estuvo Mocus otra vez, luego estuvo Lucho Garzón, y hasta ahí la ciudad iba así, mejorando prácticamente en todo, en indicadores sociales, indicadores de seguridad, etc. Pero llegó Samuel Moreno y fue la desgracia de Bogotá. La desgracia porque acabó con la confianza, volvió la corrupción, pero la macro corrupción. Nos quedamos con unos huecos enormes, se robaron la plata, se acabó, digamos, ese sentido de construir sobre lo construido, porque ¿quién quería construir sobre lo de Samuel? Nadie. Pura desconfianza. De manera que la ciudad no se ha podido reponer de eso, la verdad. Y luego entró en una etapa de polarización política. Yo siempre he estado o como ciudadana o en un partido, digamos, de centro e izquierda como el Verde, un partido de centro moderno con una izquierda muy moderna también. Y Peñalosa estuvo en algún momento del Verde, pero se fue para Cambio Radical, que es tal vez el partido de derecha más corrupto en la historia de Colombia, es el que tiene más personas condenadas por corrupción, por parapolítica, y él se volvió candidato de Cambio Radical. Y ha gobernado estos 4 años con Cambio Radical, con el uribismo, y eso ha sido un desastre para Bogotá. Y fíjate que ellos decían, en esa táctica eterna, ¿no?, de la derecha, sobre todo de ese sector uribista muy radical, que se la pasó diciendo estos 4 años, no, el problema de Bogotá era que la gobernaba la izquierda. Cuando ya no la gobierna la izquierda, Bogotá va a estar bien y la vamos a sacar adelante, y eso fue lo que nos prometieron hace 4 años. Y resulta que cuando se fue Petro, que fue, en mi opinión, mejor alcalde que Peñalosa II, la mitad de los bogotanos creíamos que la ciudad iba a regular. Hoy en día, 4 años después del gobierno de Peñalosa, de Cambio Radical, del uribismo, el 75% de los bogotanos creemos que la ciudad va peor de lo que estaba hace 4 años. De manera que no era un problema de ideología, era un problema de saboteo político. Es un problema de que aquí nadie le volvió a reconocer al otro que está haciendo bien, sino que por tirarse a un contentor político son capaces de tirarse a Bogotá. Aquí Peñalosa encontró los estudios de un metro subterráneo avanzados, y no tuvo ningún problema en mandarlos a la caneca, simplemente porque eran de su contradictor político. Engañó a la ciudad, diciendo que iba a ser el metro de Bogotá. El metro de Bogotá, desde el POT de Peñalosa en el 2000, luego de Mocus, el POT, para que los ciudadanos entiendan, es el plan de largo plazo de la ciudad, es el plan de ordenamiento territorial a 10 años. Desde 1954, los estudios de metro dicen que el metro debe ser una herradura, que arranca en Bosa Kennedy, pasa por el centro de la ciudad y baja al occidente hasta Ciudad Engativá. El POT de Peñalosa dice eso.
El POT de Mocus dice eso. El POT vigente hoy, que es el que acumuló Lucho Garzón, dice eso. Y Peñalosa decidió hacer medio metro. Medio, no uno, medio. ¿Por qué? Porque Peñalosa es el único ser de la ciudad. Peñalosa que vive de promocionar Transmilenios y buses cuando no es alcalde. De eso vive. Y es legítimo. Es una actividad privada legítima. Es el único que se atreve a decir, de la manera más ignorante, digamos, que los buses y el metro da lo mismo. Más aún, dice que los buses son mejores que el metro. Cuando el bus carga menos gente, a menos frecuencia y contamina porque usa diésel. Mientras que el metro carga más gente, más rápido y es limpio, porque usa energía eléctrica. No tiene ninguna afectación al medio ambiente. Y en un acto caprichoso e ignorante, o de negociante, hay quienes dicen que es por eso, Peñalosa decidió no engañar a Bogotá, hacer solo la mitad del metro, para hacer más Transmilenios. Transmilenio, por ejemplo, en la séptima. Yo soy vecina de la séptima. A mí no me tienen que contar que la séptima está deteriorada. Yo lo veo todos los días. Yo tengo que chuparme el humo de los buses chimenea que van por sobre la séptima. Una vía sin andenes. Una vía asfixiante, que en su momento fue el emblema, el gran emblema de la ciudad. La séptima era el gran emblema de Bogotá hace 60 años. Y Peñalosa hizo medio metro por hacer un Transmilenio sobre la séptima que no se necesita, que cuesta 2.6 billones de pesos, y dejó de hacer el metro completo. Total engaño a la ciudad. De manera que ese es el tipo de cosas que hay que corregir. Yo creo que lo que yo le ofrezco a los bogotanos, en mi experiencia, yo tengo 49 años, he sido una profesional exitosa en la vida privada y en la vida pública. Exitosa, ¿por qué? Porque tengo el conocimiento, la experiencia, la preparación, pero sobre todo porque tengo el carácter que se necesita para corregir lo que va mal. El medio metro de Peñalosa va mal. Hacer Transmilenio por la séptima va mal. Seguir en el siglo XXI, en la era del cambio climático, comprando diésel que contamina, no solamente va mal, es un crimen. Tan crimen es que hoy en Bogotá mueren 3 veces más personas al año por enfermedades respiratorias, fundamentalmente por aire contaminado, que por armas de fuego o que por armas blancas. Así de grave. El arma letal de Bogotá hoy es el aire contaminado, fundamentalmente por diésel, que es lo que más contamina, más que la gasolina. No contento con eso, taló los árboles. Bogotá es una ciudad seca. Bogotá es posiblemente la ciudad de Colombia que menos arborización tiene, porque el resto de Colombia es trópico, es verde, es llena de flores, de árboles, casi que la naturaleza emerge solita. Pero además las alcaldías, tú vas a Valledupar o a Barranquilla, son ciudades divinas, llenas de árboles, tú puedes bajar los frutos con la mano de árboles en zonas públicas. Bogotá es una ciudad seca, ¿no? Peñalosa no solamente compra más diésel, compra más buses, sino que además los pocos árboles que tiene la ciudad los taló porque no le parecen bonitos. Cada vez que tala un árbol, el CO2 que se chupaba ese árbol y el oxígeno que emitía se deja de emitir y el CO2 se lo chupan nuestros pulmones. O sea, la gente se sigue enfermando más que antes. Entonces, esas cosas hay que corregirlas y para eso se necesita carácter, criterio, pero también se necesita generosidad y humildad para reconocer lo que va bien. Yo no tengo ningún problema, siendo contradictora de Enrique, de reconocerle, por ejemplo, que haber creado la Secretaría de Seguridad fue un acierto. Bogotá es una ciudad de casi 8 millones de habitantes y cuidar a los bogotanos era un trabajo de medio tiempo, porque el secretario de Seguridad estaba encargado de atender a los políticos, de atender a los concejales, de atender a los ediles, y cuando le quedara tiempo al final del día, atender la seguridad. Fue un acierto. Pero ahora el gran problema de Bogotá es reducir el hurto. Hay cosas, por ejemplo, en parques, en zonas populares, que van bien. Hay cosas en temas de atención en primera infancia, que van bien. Hay cosas de atención en educación básica y media, que van bien. Hay cosas que van bien. Y yo no tengo el menor problema en reconocérselas, en continuarlas. Pero también hay que tener un tercer ingrediente, que es el liderazgo para hacer lo que nos está haciendo y hace falta. Por ejemplo, Colombia fue un orgullo, Bogotá fue un orgullo para Colombia y para el mundo en cultura ciudadana. Fue el gran valor agregado del alcalde Antanas Mocus, que fue 2 veces alcalde de la ciudad, que hoy es senador de mi partido, nos acompaña en esta ilusión de llegar a la alcaldía. Porque no es un tema de hipismo, es que en una ciudad, por definición, es una aglomeración de gente compartiendo muy poquito espacio.
si no aprendemos a convivir, a respetarnos, a cuidarnos, a plantar árboles, a cuidar todas las formas de vida, a compartir la movilidad, a reciclar, no somos capaces de vivir bien en esta ciudad. Y ese no es un problema de tecnología, la tecnología está. Es un problema sobre todo de cambiar hábitos de vida. Que usemos más transporte público como el metro y menos privado con diésel, porque entendemos que eso acaba nuestro planeta. Que aprendamos a sembrar árboles, a cultivar flores en lo privado y en lo público. Que aprendamos a reciclar. Al sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar, en Usme, los ciudadanos más humildes de esta ciudad pagan con su salud el mal manejo de las basuras de Bogotá. Que llegan 6.500 toneladas diarias de basura a un relleno mal manejado, cuya vida útil se prorroga y se prorroga y se prorroga sin mejorarse, que es Doña Juana. En las ciudades del mundo, ¿qué se hace? Se recicla en la fuente. En Bogotá tenemos que acostumbrarnos, pero ¿sabes? Como si nos laváramos los dientes. Igual, que la basura la clasificamos en casa en 3 bolsas distintas. Lo que se puede reciclar, papel, cartón, vidrio, metal, que debe ir a las asociaciones de recicladores, porque eso es plata además. Enterrar eso es enterrar plata. Ahí hay un capital, ahí hay trabajo, que se puede reutilizar. Otra bolsa serían los orgánicos, que también es plata. Eso produce empleo. Con eso se podría hacer compostaje para tener mejores suelos y mejor agricultura en nuestro país. Y solo 1/3, la tercera bolsa, la mezclada, la que va contaminada, debería llegar a Doña Juana. Y en todo caso, cuando llegue a Doña Juana, debería haber plantas de termovalorización para incinerar esa basura, reducir las cenizas, con filtros que evitan que sean gases contaminantes, con lo cual Doña Juana podría, con la misma plata, tener la mitad de la basura que maneja hoy, un mejor tratamiento, no habría malos olores y no se verían perjudicados casi el 1.000.000 de colombianos que viven al sur de la ciudad y que hoy están siendo literalmente enfermados por cuenta de Doña Juana. Esas son las cosas que hay que corregir, de manera que yo lo que le ofrezco a Bogotá es experiencia, conocimiento, carácter para corregir lo que va mal, generosidad para reconocerle a todos, a Petro, a Peñalosa, a Lucho, lo que hicieron bien y hay que continuar, sacándola de la pelotera de los egos políticos, y el liderazgo para hacer lo que no se está haciendo, por ejemplo la cultura ciudadana, ¿no? Entonces, el problema principal de Bogotá es político. Esta no es una ciudad diferente. Hay municipios que son muy pobres, tienen pocas empresas, poco sector privado, poca generación de empleo. Ese no es el problema de Bogotá. Bogotá es el 25% de la economía del país. En Bogotá están las mejores universidades del país, las mejores empresas nacionales y extranjeras. Bogotá, la gente viene, en Bogotá hay cultura, en Bogotá hay diversidad. Bogotá recibe a los colombianos de todo el país, la gente más talentosa, que tiene toda la buena onda de salir adelante en la vida, de rebuscársela, de formarse, tiene innovadores, tiene emprendedores. Pero el saboteo político ha arruinado a la ciudad. Y la corrupción, que en su momento arrancó con Samuel Moreno, que fue muy crítica porque dejó a la ciudad en desconfianza. ¿Qué es lo que pasa con la corrupción? ¿Qué es lo que pasa en Colombia? La gente, ¿por qué no quiere pagar impuestos en Colombia? Porque sabe que vía mermelada se los van a robar y que los congresistas se los van a robar. Entonces es un círculo vicioso. La gente paga menos impuestos, hay menos bienes públicos de calidad, los ciudadanos viven mal, hay menos oportunidades y el ciclo económico se deteriora. Realmente es una perversidad. Bogotá se había protegido de eso durante 12 años, 3, 4 administraciones distintas. Se había protegido de eso, pero no ha logrado superar la desconfianza, la división, la polarización y el saboteo político. Eso es lo que tenemos que superar y unirnos como ciudadanos por encima de las diferencias políticas. Bogotá no es un refrito. Ya no es hora de discutir quién votó por quién el año pasado. Yo fui candidata a la presidencia. Estoy infinitamente agradecida con los que votaron por mí. Y con los que no votaron por mí y viven en Bogotá, también los invito a que nos unamos. Porque si no doblamos la página, si nos quedamos en la pelotera eterna, y yo pido respeto por Bogotá, ni Bogotá es un refrito del 18, ni es un anticipo del 22, es saber a quién le va a servir para sus cálculos a la presidencia. Respeto, señores. Esta es una ciudad de 8 millones de colombianos que necesita que la saquemos adelante. Bogotá no es un lugar de paso entre las disputas presidenciales. Bogotá es una ciudad que necesita salir adelante, que necesita volver a ser el mejor hogar de todos los colombianos, que es lo que fue durante muchos años y lo que puede volver a ser si nos unimos por Bogotá.
Antonio es un gran amigo, hemos trabajado juntos en el Senado. Yo estrené mi cédula con Antonio, yo tengo 49 años, Antonio tiene más de 70 tal vez. Yo estrené mi cédula apoyando a Antonio Navarro. Lo he apoyado durante muchos años, pero también creo que debe haber relevo generacional, porque eso es lo que nos pasa a los jóvenes y a las mujeres siempre, ¿no? Que nos dicen, no, maravilloso, preparados, estupendos, pero ustedes para repartir volantes. Nosotros los señores somos los que sabemos hacer las cosas. Pasa siempre. Y yo me metí en política justamente para invitar a la nueva generación de colombianos a que nos tomemos la política, a que la renovemos, a que pongamos nuestro conocimiento, nuestra energía, nuestro liderazgo por construir la ciudad y el país que nos merecemos, que podemos tener si salimos de la guerra, si salimos de la corrupción, si salimos del saboteo. De manera que vamos a competir con Antonio con toda fraternidad, la tercera vez que vamos a competir en 5 años. Ya competimos al Senado, ya competimos a la nominación de la presidencia, en las 2 anteriores yo gané, y ahora vamos a competir a través de una encuesta. Y como siempre en el pasado, si él me gana, yo lo voy a apoyar, sin ninguna duda. Y si yo gano, él me va a apoyar sin ninguna duda. Porque ese es el ejemplo que hemos dado desde el Verde, y ese es el llamado que estamos haciendo. Entonces, por ese lado, cero problema. Todo el afecto, toda la fraternidad, y el que gane esa encuesta, que se irá a hacer quizás la primera semana de abril. El Verde es la gran fuerza de centro, la que derrotó al señor de derecha que se creía presidente de Colombia, como Germán Vargas Lleras. Nosotros sacamos 4 veces más votos que él. Un hombre que tenía toda la maquinaria, la mermelada, los cacaos, porque el país está cambiando. Entonces digo que me da un poco de risa porque el Verde, la coalición Colombia que hicimos con sectores ciudadanos de izquierda, puso de moda el centro político en Colombia, ¿no? Y ahora todos los demás son el centro, todos quieren ser el centro, cuando nosotros lo volvimos, digamos, una realidad política. El Verde nunca ha gobernado Bogotá, nunca ha gobernado Bogotá. Cuando la gobernó Mocus, la gobernó como independiente, digamos, no era parte del Verde, desafortunadamente. Hoy en día es senador del Verde, porque entre todos hemos ido entendiendo que no es con mesianismos, que no es con caudillismos, que se necesita en la política en Bogotá y en Colombia mucho liderazgo colectivo, unir muchas voluntades, gente maravillosa siempre hay, gente talentosa, decente, hecha pulso, siempre hay. Pero si nos dividimos y nos cogemos a codazos entre nosotros, entonces una minoría de partidos tradicionales y clientelistas que polarizan y bien ganan. La mayoría en Bogotá y en Colombia, personas como usted y como yo, o más humildes que nosotros, que van ahí pujando por mejores oportunidades. Si no nos dividimos, si armamos una coalición ciudadana muy amplia, los otros son una minoría, no tengan duda, minoría. Pero tenemos que lograr que no nos dividan para que ellos sigan reinando. Eso es todo, realmente eso es todo. Esa ciudadanía libre, primero, que no vende el voto, que vota libremente. Bogotá es una ciudad rebelde. En Bogotá nadie gana por padrinos ni por partidos. En Bogotá gana la persona que logre demostrar liderazgo, experiencia, carácter, buen programa y conexión, ¿sabes?, del corazón con la gente. Punto. Bogotá ha gobernado gente de izquierda, de derecha, de centro. Bogotá no es una ciudad marcada por la polarización. Hay polarización un poco como en todo Colombia, pero digo, la ciudad distingue perfectamente. Esta fue una ciudad que en su momento, cuando Bogotá estaba tomada por la corrupción, eligió a una persona totalmente independiente que salió de la nada, como Antanas Mocus. Pero en ese mismo periodo, más adelante, el país estaba en un gran problema de seguridad. Y las FARC eran una enorme amenaza y se había fracasado el proceso de paz. Esta ciudad, al tiempo, los mismos electores escogieron a Álvaro Uribe a la presidencia porque su bandera de seguridad estimaron que era la que el país necesitaba. Y esos mismos electores eligieron a un sindicalista hecho a pulso como Lucho Garzón, porque entienden que son 2 perfiles distintos, para 2 problemas distintos. El problema de Bogotá no eran las FARC ni la guerrilla. El problema de Bogotá era un problema de equidad. Y entonces le dieron la oportunidad a Lucho. Esta es una ciudad independiente, a Dios gracias, por fortuna, por la formación, por la educación, por las oportunidades, por muchas cosas maravillosas que vienen de todo Colombia y se concentran en Bogotá. Entonces, yo por eso estoy muy tranquila, por eso no tengo, digamos, duda de que nos va a ir muy bien.
de que nos va a ir muy bien en esta campaña. En Bogotá ganamos la coalición Colombia, bueno, y estábamos compitiendo contra el expresidente más popular de Colombia, Álvaro Uribe, el año pasado, en el 2018, en la primera vuelta. Estábamos compitiendo contra un exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y la coalición Colombia ganó en primera vuelta. Porque en Bogotá, digamos, la gente de centro, que hay una porción en la derecha, no digo que no, hay una gran porción en el verde, etc. La gente moderada, sea de centro o sea de izquierda, es la mayoría en esta ciudad. Los extremos nunca han logrado gobernar Bogotá, y espero que nunca lo logren. Lo más cercano al extremo de la derecha que ha tenido Bogotá es Enrique Peñalosados, y ha sido un desastre. Un desastre. Y insisto, no es por un tema de ideología, no es por un tema de ideología. Es posible que pudiera haber un candidato de centro derecha moderado, sensato, razonable, decente, no digo que no, y quizás lograría convencer a la ciudad. Pero en este momento yo me siento muy tranquilo. Yo creo que la ciudad está buscando cambio, moderación, unión, soluciones más que peloteras, ciudadanos más que políticos viendo cómo se matan entre ellos, y sobre todo a alguien que le interese Bogotá primero, Bogotá segundo y Bogotá tercero. Bueno, en primer lugar quisiera ser la primera mujer alcaldesa electa de Bogotá. Eso ya en sí mismo sería un hecho de renovación de la ciudad, del país, de la política, de nuestra sociedad, extraordinario. Quisiera ser recordada como la alcaldesa que logró que los colombianos y los bogotanos que vivimos en Bogotá fuéramos ciudadanos del siglo XXI, ciudadanos que reciclan, que comparten la movilidad, ciudadanos que siembran árboles, jardines, que respetan los animales y las demás formas de vida, que entienden que solo somos una parte del planeta, no los dueños del planeta. Ciudadanos que combatimos el machismo, el clasismo y el racismo, que son tres males endémicos de esta sociedad que nos hacen un daño brutal, igual o peor que el aire contaminado. Por haber dejado una Bogotá del siglo XXI, una Bogotá con ciudadanía del siglo XXI, una Bogotá que es ejemplo mundial de cultura ciudadana para el reciclaje, para las energías limpias, para la educación conectada al siglo XXI. Una sociedad que construyó igualdad para las mujeres, para los jóvenes, para los niños, y que logró que los colombianos quisieran volver a vivir en Bogotá por orgullo, y que atrajo por eso a lo mejor del capital nacional y global para estar en Bogotá. Una Bogotá de ciudadanos del siglo XXI, esa quisiera ser yo, por eso quisiera ser yo recordada como alcaldesa de Bogotá. Es poco tiempo libre, sí. Yo soy una persona que vengo de una familia humilde. Mi madre es maestra, fue la primera mujer de su familia que se formó, digamos, en educación superior, y eso le cambió la vida a su familia y me cambió la vida a mí. Mi padre también es un hombre aún más humilde que mi madre, con menos oportunidades de educación de las que ella tuvo. Llegó de Cucaita, Boyacá, buscando oportunidades como millones de colombianos. Así que yo vengo de una familia de abajo, yo sé lo que es coger buseta desde chiquita, yo soy la mayor de 6 hermanos, yo sé lo que es compartir, ¿sabes?, el arroz y el saco hasta que le queda el último hilo, porque hay que dejárselo a los 6 chiquitos. Yo soy fruto de la educación pública, donde me formé en el bachillerato y en la básica. Después, por mérito, por becas, logré entrar a universidades privadas muy buenas. Luego aprendí inglés, me fui a estudiar al exterior y eso me abrió un mundo de oportunidades, obviamente. De manera que yo soy fruto del amor, de la educación, de la disciplina. Estudié como tantos colombianos con un crédito del ICETEX, de lo contrario, mi familia nunca hubiera podido pagarme la universidad. Viví en Engativá, en Puente Aranda, en Ciudad Bolívar. Me conozco esta ciudad de palmo a palmo, por mi vida personal y por mi trabajo. Como directora de Acción Comunal trabajé con todas las organizaciones comunitarias de esta ciudad, desde edificios y juntas administradoras de edificios en barrios elegantísimos hasta juntas de acción comunal en barrios populares, haciendo obras con saldo pedagógico en esos barrios. Y ese ha sido sin duda el trabajo más apasionante de mi vida. Yo soy una persona que ha pasado por el sector público, por el sector privado, por el periodismo, que se ha destacado por tener carácter y valentía. Yo tenía 35 años, una pluma, siendo periodista. Denuncié el vínculo de los políticos corruptos con la guerrilla
metí a 5 farpolíticos a la cárcel con mis investigaciones. Yo tenía 35 años, no tenía un solo escolta, pero fue lo que descubrí en mis investigaciones. Y a otros 42 que estaban aliados con los paramilitares. De manera que yo creo que en la vida se necesita eso, se necesita valor y carácter para enfrentar la corrupción, para enfrentar el abuso de poder, que en este país es infinito, desafortunadamente. Pero también se necesita la compasión, el conocimiento, la generosidad, para reconocer por encima las diferencias políticas. Eso es lo que yo soy. Es que yo creo que cuando uno viene de ahí, tiene menos prejuicios. Esto de haber salido de abajo, pero haber estudiado en el externado, que es una universidad de yuppies, entre comillas. Haber podido estudiar, gracias a una beca en Columbia, en Nueva York, pues una ciudad que tenga más riqueza, difícil. Haber podido convivir con gente que viene de muy diversos orígenes y entender que la gente no es lo que tiene. Yo he conocido a gente multimillonaria, extraordinaria, porque entienden que no son lo que tienen. Y a gente súper humilde, extraordinaria, porque saben que son lo que tienen del corazón y que si se forman y tienen oportunidades, mañana habrá mejor comida y ropa que hoy y no pasa nada. De manera que haber podido convivir, gracias a la vida, a la madre, a mi suerte, a Dios, por muchos escenarios muy diversos, me ha permitido tener, yo creo que esa combinación, digamos, de tener la pasión y el carácter para enfrentar la corrupción y el abuso, pero también tener, ¿sabes?, la buena onda de saber compartir con gente de muy diversos orígenes sin problemas, sin prejuicio. Y esa ha sido una fortuna de mi vida, sin duda. Como te decía, yo soy la mayor de 6 hermanos. Amo la naturaleza, tengo una vida tranquila y feliz. Como esta es mi casa, camino con mi perrito, voy a la montaña, me encanta caminar por los cerros orientales, que tiene bosques divinos. Me gusta montar en bicicleta, me gusta jugar squash, me gusta ir a cine. Voy al cine, acabo de ver, no sé, la película de Van Gogh, por ejemplo. Ahora que estábamos en temporada de premios Oscar, me vi varios. Green Book, buenísima. La favorita, por ejemplo, la que se ganó la mejor actriz, extraordinaria la actuación de la actriz en esa película. Pero Angélica, que es mi pareja, que la adoro, le encanta el cine. O sea, es que no se puede no ir al cine, digamos. Podemos tener campaña, todo lo que tú quieras. Pero que, aunque sea poder compartir un cine el domingo, es como, ¿sabes? Todo. Me gusta el chocolate, me encanta. Me gusta el ajiaco. Pero también me gusta el salmón, por ejemplo. Descubrí la comida de mar grande, la verdad. Pero me encanta. La comida de mar me parece deliciosa. Entre más fresquita y más cerquita al mar, mejor. Pero en cualquier momento de la vida, bienvenida. La montaña. La montaña. Yo nací en Bogotá. Y el plan es, bueno, ir a la playa viviendo en Bogotá es... ¿Qué pasé? ¿Pero para qué? Es aquí 15 minutos, hay unos bosques absolutamente divinos, con flores, con árboles diversos, con pajaritos, aquí nomás, a 20 minutos. Amo la montaña, mucho más que la playa. Bueno, muchas gracias. Soy Claudia López, bogotana, colombiana, mujer. Aquí nací, aquí he crecido, aquí he vivido. Tengo 49 años. Tengo la experiencia, el conocimiento, el carácter para corregir lo que va mal, como el medio metro que tenemos que completar hasta Suba, Engativá, como el aire contaminado, como la inseguridad. Podemos mejorar todo eso. Pero también tengo la generosidad de reconocer los que han hecho bien, los que me precedieron, y de continuar haciéndolo. Y el liderazgo para hacer las cosas que hacen falta y nos están haciendo, como la arborización, como la cultura ciudadana, como combatir el machismo y el racismo. Invito a todos los bogotanos y a los colombianos que vivimos en Bogotá a que nos unamos por encima de las diferencias políticas para volver a hacer de Bogotá el mejor hogar de todos los colombianos.